De Juan capítulo 1, versículos del 5 al 10. Si alguien tiene ese texto, lo puede leer y comenzamos este tiempo con oración. ¿Sí? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos aquí, Señor, un miércoles más para poder estudiar más acerca de ti, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has permitido conocer acerca de ti en la palabra. Y oramos, Señor, para que una vez más, Señor, en tu gracia nos permitas comprender este aspecto, Señor, este atributo tuyo, que tú eres luz, Dios. Oramos para que no solamente podamos entenderlo de forma teórica en nuestras mentes, sino para que podamos vivir, Señor, con las implicaciones que esto trae. Padre, que seas tú ayudándonos a no solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Y oramos para que podamos aplicar este principio, Señor, de que tú eres luz en todas las áreas de nuestra vida, Dios. Oramos para que solo tú, Señor, seas exaltado en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces, como es costumbre, coloqué ahí en la parte de reflexión algunas preguntas para que podamos introducirnos a la temática y podamos participar, que no solamente sea un monólogo. Entonces coloqué ahí en la parte de reflexión: ¿qué concepción podrían tener los receptores originales de la carta de Juan al leer que Dios es luz en un mundo donde no existían luces artificiales? O sea, cuando el apóstol Juan escribe este pasaje de que Dios es luz, no había luz eléctrica. O sea, imagínense lo impactante que sería eso. Hasta cierto punto, nosotros en una cultura donde estamos acostumbrados a la luz artificial, a la luz eléctrica, como que estamos no tan asombrados con las luces, por así decirlo, porque es como algo ya común, ¿no? Como que lo vemos todo el tiempo. Pero tratemos de trasladarnos por un momento a primer siglo. Le dicen a los creyentes, Dios es luz. Las nociones que ellos tenían de luz era luz natural. Cuando caía la noche, para ellos estaba acabando el día. No había forma de trabajar en la noche en el computador. No había forma tal vez de encender una luz artificial, una linterna, como nosotros sí lo hacemos. Pero en ese contexto, personas que no conocían la luz artificial, llega el apóstol Juan y les habla acerca de que Dios es luz. ¿Qué creen que pudiese haber pensado una persona del primer siglo al escuchar eso? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Cuál sería la noción? Si escuchan, bueno, Dios es luz, ¿qué hubiesen podido pensar en ese momento? ¿No? ¿Nadie? ¿Cuál sería la idea? ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, pastor, pues pensándolo de esa manera, yo creo que para ellos sería algo muy, muy significativo la expresión de que Dios es luz, ¿no? Uh-huh. Pues teniendo en cuenta el contexto de que ellos no tenían la luz que nosotros tenemos hoy en día, ellos tendrían que, el medio de ellos, alumbrar, ¿sí? De noche sería con antorchas, con una fogata o cosas así por el estilo. Sí. Y eso no daría tanta luz como lo que nosotros tenemos hoy en día. O sea, es como nosotros coger una vela cuando se baja la luz. Sí. Y esa vela, pues el rango de luz es muy poco lo que avanza
O sea, tenemos que llevar la luz a donde nosotros queremos ir, o la vela, a donde nosotros queremos mirar, y luego trasladarla para otro lado, y así, a donde nosotros queremos ir, llevar siempre la vela ahí presente. Sí. O sea, no hay una luz en la totalidad. Entonces, cuando dicen en este pasaje que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, lo más exacto a lo cual ellos podrían tomar referencia es a estar de día. El sol en su resplandor plenamente. Sí. ¿Sí? O sea, que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, es como estar totalmente en día, donde la totalidad es solamente luz. Y así fuese de noche, pues sería como andar a plena luz del día. Imagino yo que esa sería la idea de ellos. Sí, eso es interesante, ¿no? Porque para ellos realmente la oscuridad era un problema. Para nosotros no tanto, porque pues digamos que tenemos ciertas comodidades, pero en el primer siglo la oscuridad era un problema. O sea, ellos se esforzaban mucho por dejar todo listo antes de que cayera el atardecer, porque una vez llegaba la noche iban a tener realmente dificultades para poder hacer cualquier actividad, porque las tinieblas iban a ser muy densas. ¿Sí, hermano? ¿Iba a decir algo? Trataba de imaginar esa forma, ¿no? Sin energía eléctrica artificial. Era mucho más abstracto el concepto de que Dios fuera luz, ¿no? Sí. Y también creo que había en el contexto histórico que Juan escribe, una influencia de un grupo filosófico que todavía existe hoy, que son los gnósticos, y la filosofía de ellos, incluso allá en el primer siglo, era no reconocer una deidad o no reconocer a Dios, la deidad de Dios, sino la luz, y ellos lo llamaban así, la luz era la deidad, y la luz era lo bueno, la oscuridad era lo malo. Y por eso creo que Juan le escribe a ellos y les sienta el principio que Dios es luz. Ya ellos habían escuchado acerca de la luz a través de la filosofía gnóstica, pero no tenían un conocimiento certero de quién era Dios, y Juan les está diciendo, Dios es luz. Entonces creo que también ellos, estaba por ahí la idea de Juan al escribirle. Sí, no, realmente para ellos debió haber sido muy impactante el poder escuchar que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él. Porque eso implica no solamente luz física, eso implica también luz espiritual para nuestras almas, para nuestro ser inmaterial. Dice la palabra también que algunos tienen el entendimiento entenebrecido. Y si Dios es luz, Dios es el único que puede disipar las tinieblas de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Sí, la luz del Evangelio, muy bien. Coloqué ahí también, ¿cuál es la primera reacción de una persona que ha estado mucho tiempo en oscuridad al encontrarse con la luz? Inmediatamente es como incomoda, ¿no? Pero estaba todo oscuro y de repente encienden una luz y como que reaccionamos, ¿cierto? Hay una cierta incomodidad por eso. Pero saben que la palabra en últimas describe que todos nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo, vivíamos ahí, vivíamos en las tinieblas. Y por eso, un encuentro con la luz, aunque de pronto nos pudo haber incomodado en algún momento, fue lo que necesitábamos para poder salir de esa condición. Ahora, vivimos en un mundo donde Jesús mismo afirmó ser la luz del mundo. Y a este mundo le incomoda, de cierta manera, el cristianismo. Porque el cristianismo implica decirle a las personas que no son buenas, que no pueden salvarse por sus propias obras. Y eso va directo al orgullo del ser humano. No puede salvarse la persona por sí misma. No puede salvarse por más que se esfuerce. Necesita que alguien le rescate y eso demanda humillarse.
demanda humildad, demanda reconocer que no somos tan buenos, no tenemos un campeón dentro de nosotros, como se enseña a veces en algunos lugares. Entonces, tratemos de pensar en esto. ¿Qué diferencia hay entre caminar en luz o caminar en tinieblas? ¿Han caminado en las tinieblas alguna vez? ¿Y se han golpeado? ¿Cierto? Bueno, también. Cuando de pronto se va la luz en la casa y está oscuro, totalmente oscuro, ¿es recomendable caminar? ¿Qué va a pasar con el mueble y con el dedo meñique del pie? Ese es el que más sufre, ¿sí? Sí, el que más sufre en la oscuridad es el dedito ahí porque ya está listo para golpear ahí la esquinita, ¿no? Entonces, nótese que el pasaje que acabamos de leer de 1 de Juan capítulo 1 habla no solamente de que Dios es luz, habla de que debemos andar en la luz, o sea, caminar en luz. Y hay una gran diferencia cuando una persona camina con Dios que cuando una persona obviamente camina sin Él. Y es a donde el apóstol Juan quiere llevar a las personas. El hecho de que Dios es luz implica que nosotros le necesitamos a Él para tener dirección en nuestra vida. Porque si no, vamos a ser de alguna manera arrasados por las ideas de este mundo, por las tinieblas, por un mundo confundido, por un mundo que realmente no tiene claridad. La luz es sinónimo de claridad. Cuando en el primer siglo llegaba la luz, amanecía, era el tiempo para poder andar confiados, porque sabíamos dónde estaba cada cosa, podíamos de alguna manera organizar todas las actividades, ¿cierto? Pero cuando las tinieblas llegaban era un grave problema. Era tiempo más bien de dejar de caminar porque se podía correr algún peligro. Entonces, de la misma manera, la Biblia nos habla de que las tinieblas, la oscuridad, hace referencia a la confusión, hace referencia al pecado, a los tropiezos. Así como el dedo meñique se tropieza casi siempre con la esquina del mueble, de la misma manera, cuando las personas andan en tinieblas, se van tropezando todo el tiempo, porque están caminando sin tener claridad en sus vidas, esa claridad que solo Dios, que es luz, les puede dar. Proverbios capítulo 4, vamos ahí, Proverbios capítulo 4 en el versículo 19. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Tremendo eso, ¿no? Cuando alguien camina en la oscuridad, ni siquiera se da cuenta con qué tropezó. Y así viven los impíos, los que no conocen al Señor. Realmente caminan en este mundo tropezándose y a veces ni siquiera son conscientes de con qué se tropezaron. O vuelven y se tropiezan otra vez con la misma piedra, como dice el dicho, ¿cierto? Entonces, es la consecuencia de vivir en oscuridad, en tinieblas. Juan capítulo 3 también nos muestra otro principio, y es que cuando nuestro Señor Jesús vino al mundo, Él vino con el propósito de salvar a este mundo. El problema fue que este mundo amó más las tinieblas que la luz. Juan capítulo 3, versículos del 19 al 21. Juan 3, versículos del 19 al 21, si alguien lo tiene ahí lo puede leer. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Tremendo eso, ¿no? Realmente Jesús es la luz del mundo. Él vino con el propósito de salvar. Eso lo dice también ahí Juan 3:17. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Pero el problema, ¿cuál fue? Que las personas amaron más las tinieblas. Cuando se sintieron un poco incómodos al exponerse a la luz, dijeron, no, ¿sabe qué? Mejor me voy al oscuro. Mejor me quedo acá, mejor cierro la puerta
y en un cuarto bien oscuro, ahí amo estar. Es lo que básicamente ocurrió en el mundo incrédulo, o lo que ocurre actualmente también en este mundo caído. Muchas personas prefieren las tinieblas. Les incomoda tanto la luz que prefieren refugiarse ahí, en las tinieblas, donde nadie les diga nada, donde sus obras no sean expuestas, porque en últimas también habla ahí de que el que viene a la luz, sus obras pues son expuestas. La luz pone en evidencia todo. Eso también es interesante, porque cuando hay luz es imposible que haya tinieblas. Cuando hay luz se disipan las tinieblas, también dice la palabra. Entonces podemos tener total claridad de lo que ocurre. De la misma manera es en el Señor. Cuando le conocemos a Él, dejamos de ir por esta vida tropezando en el pecado, tropezando en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría. Empezamos a reconocer que necesitamos que Dios nos dirija. Empezamos a reconocer que no somos autosuficientes, que necesitamos de una dirección en nuestra vida. Por eso la Biblia también dice que la Escritura, lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mis caminos. La lámpara que nos va a guiar, o la lumbrera que nos va a decir por dónde caminar, es la palabra de Dios. La necesitamos. Fuera de ella vamos a tropezar. Entonces, realmente lo que el Señor o lo que podemos aprender acerca de ese atributo de que Dios es luz, debería ser una dependencia total de Él. Porque este mundo es de tinieblas. Y si tratamos de caminar, de andar en este mundo sin Dios, es como caminar en un cuarto oscuro. Nos vamos a tropezar. Es cuestión de tiempo. Entonces necesitamos permitir que sea el Señor, que sea Él, que es luz, quien nos dirija. Por lo que ahí también el uso principal de la luz es permitirnos ver en contextos de oscuridad. Por lo tanto, contemplar a Dios como luz debe proveernos claridad, dirección y seguridad espiritual para nuestras vidas. Así como hay una gran diferencia entre caminar en un cuarto totalmente oscuro y caminar en un cuarto con una luz encendida, de la misma manera, caminar con Dios debería ser una diferencia total respecto a cómo caminan las personas de este mundo sin Dios. Aquellos que caminan sin Dios van a tropezarse vez tras vez, van a vivir practicando el pecado, van a vivir haciendo aquello que no le agrada al Señor. Pero aquellos que conocen a Dios y que andan en Él van a poder marcar una diferencia, van a poder caminar confiados, que aunque este mundo esté cada vez peor, que aunque haya más guerras y rumores de guerra, que aunque este mundo ocurra una catástrofe, Dios no lo quiera, pero que llegue a ocurrir algo horrible en nuestras vidas, podemos caminar seguros. Porque nuestra seguridad no depende de las circunstancias, depende de quién es Dios. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12, ahí habla la palabra una vez más de que el Señor es la luz del mundo. Juan capítulo 8, en el versículo 12, si alguien lo tiene ahí lo puede leer. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, podemos imaginarlo de la siguiente manera. Este mundo, su totalidad, este mundo sin Dios, es como un cuarto oscuro. Y los cristianos, con la palabra de Dios, es como si fuéramos con linternas en medio de este mundo oscuro, en medio de este mundo lleno de tinieblas. Y necesitamos, como cristianos, mostrarle precisamente a este mundo de tinieblas dónde puede conocer la luz, dónde pueden tener verdadera claridad, dirección para sus vidas, seguridad. Caminar sin luz es muy inseguro, es peligroso. Y este mundo está corriendo peligro porque está caminando
en tinieblas, está caminando sin Dios. Entonces la idea de que Dios es luz debería ser un estimulante para nuestras vidas cristianas en ayudar a un mundo confuso, a un mundo que tropieza y a un mundo que tristemente vive sin Dios. Con lo que hay me faltó leer Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículos del 8 al 13. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Entonces aquí podemos ver una diferencia sustancial, ¿no? Entre la luz y las tinieblas hay una diferencia ontológica en su ser. O sea, la luz, su naturaleza es completamente opuesta a la de las tinieblas. De la misma manera, los cristianos deberían ser totalmente diferentes en su ser al mundo. Debería ser evidente. O sea, cuando nosotros estamos en nuestros lugares de trabajo, nosotros no podemos trabajar como los mundanos trabajan. Nosotros deberíamos trabajar de tal manera que sea evidente que nuestra naturaleza es diferente. Claro, eso no quiere decir que vamos a apartarnos totalmente del mundo, a vivir levitando, cosas por el estilo, pero sí debe haber una diferencia ontológica en nuestro ser. No es igual un cristiano que un mundano. No es igual la luz que las tinieblas. Y esa diferencia debería ser evidente. Con lo que ahí en la parte de aplica, si Dios es luz y el mundo entero está en tinieblas, entonces es la responsabilidad de los cristianos ser esencialmente distintos, como la luz y las tinieblas, en todas las áreas de una sociedad corrupta que vive cada día más sumergida en la oscuridad del pecado. Debería ser evidente, así como la luz y las tinieblas son opuestas, de la misma manera la vida del cristiano y la vida del no cristiano deberían ser completamente diferentes en esencia. Claro, vamos a ir a la universidad algunos, probablemente, y debemos estudiar, vamos a ser estudiantes, así como el mundo incrédulo es estudiante, pero un estudiante cristiano es diferente a un estudiante que no conoce al Señor, que vive en tinieblas. De la misma manera, alguien que trabaja, un trabajador cristiano, es diferente a un trabajador que no conoce al Señor. Un empresario cristiano debe ser un empresario diferente que un empresario que no conoce al Señor. Porque los cristianos venimos a ser hijos de luz, porque nuestro Dios es luz, como leímos ahí en Efesios 5. Por lo tanto, deberíamos conducirnos en este mundo de una manera diferente. Entonces pregúntate, a manera de reflexión, esto es una pregunta muy personal. ¿Estás viviendo tu vida cristiana de la misma manera que el mundo incrédulo vive la suya? O sea, si alguien observara tu vida 24 horas, cómo es desde que te levantas hasta que te acuestas, y compara eso con la vida de una persona mundana que no conoce al Señor, que no camina con Él, ¿vería lo mismo? ¿Sería exactamente igual, los mismos afanes, los mismos pensamientos, las mismas preocupaciones? Porque si ese es el caso, probablemente necesitamos arrepentirnos. Necesitamos conocer genuinamente al Dios de luz. Porque el Dios de luz cambia totalmente nuestro ser. Nos hace distintos, esencialmente distintos. Por lo que ahí también eres un hámster más en la rueda de los afanes de este mundo. ¿Han visto los hámster en una rueda? Corren y corren y corren y corren, ¿y a dónde llegan? ¿A ningún lado? Dice la Biblia en Eclesiastés que esta vida debajo del sol es como correr tras el viento. Y vivimos en un mundo lleno de hámsters en ruedas, corriendo,
hay que llegar rápido al trabajo, hay que cumplir, hay que trabajar, hay que pagar nuestras cuentas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y si nos descuidamos, podemos como cristianos estar viviendo igual que el mundo, preocupados por las mismas cosas que el mundo está preocupado, esforzándonos por las mismas cosas que el mundo se esfuerza, poniendo a un lado o minimizando nuestra comunión con Dios, enfocándonos más en avanzar en este mundo caído, que en últimas sabemos que todo se queda acá. Pero deberíamos realmente examinar cómo estamos viviendo nuestras vidas, porque deberíamos ser esencialmente diferentes. Filipenses capítulo 2, versículos del 14 al 16. Filipenses capítulo 2, versículos del 14 al 16. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Amén. Dice ahí, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. No es simplemente los cristianos reunidos en la iglesia. No, allá, en medio de una generación maligna y perversa, ahí van a brillar como luminares de este mundo. Ahí en medio de las tinieblas, donde parece que el pecado está cada vez peor, ahí en ese momento el cristiano debe ser luz. Debe ser un luminar de este mundo. Debe mostrarle a las personas dónde pueden encontrar salvación, dónde pueden encontrar luz para sus vidas, luz para sus almas. Y es algo que demanda intencionalidad, demanda que nos esforcemos, porque naturalmente no vamos a querer incomodarnos. Saben que así como la luz incomoda a la persona que está en la oscuridad, de la misma manera el cristiano que vive conforme a los principios de la palabra de Dios probablemente va a incomodar en su lugar de trabajo, va a incomodar en su universidad. Tal vez hay compañeros que le van a empezar a decir: no, es que usted es como aburrido, a usted no le gusta divertirse. No, ¿sabe qué? Mejor a usted no lo invitamos porque usted es una persona amargada, no disfruta, usted es cristiano ahí, solo metido en la iglesia. O aquel que está en un lugar de trabajo, cuando llegue el jefe y le diga: bueno, pues necesito que me diga una mentira ahí, que me pase la mercancía por la mitad. No pasa nada, es que esa otra mitad yo la tengo reservada para otra cosa, pero colabóreme que yo le colaboro. Cuando ese empleado cristiano le diga a su jefe: qué pena, yo no voy a hacer eso porque yo soy cristiano, porque yo amo a Dios, porque no me interesa realmente participar de las obras de las tinieblas, como dice Efesios 5, probablemente ese jefe se va a enojar. Probablemente ese jefe, al igual que cuando alguien está en la oscuridad y recibe luz, le molesta, de la misma manera le va a molestar. ¿Y este qué se cree? Ah, no, el más santo ahora, el perfecto, el que no se equivoca. Y probablemente eso va a causar repulsión, porque es el contraste que hay entre la luz y las tinieblas. Y debemos estar preparados para eso, hermanos, porque parte de ser cristianos implica eso. Dice también en Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y la persecución no siempre es física, no siempre es que nos van a cortar la cabeza o que nos van a apedrear o ese tipo de cosas que vemos que igual suceden en otros países. La persecución también puede ser psicológica, puede ser emocional, puede ser que haya rechazo, burlas, insultos, puede llegar a pasar. Pero si sabemos que nuestro Dios es luz, pues ¿por qué incomodarnos? Si Dios es luz y si las personas nos aborrecen por quién es Dios, gloria a Dios por eso, porque estamos sufriendo por la causa
de Cristo y lo hacemos para Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 4 al 8. Sí, si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Sigo? Sí, hasta el 8. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Entonces ese pasaje está en el contexto de la segunda venida del Señor. Y dice ahí que nosotros no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. Los cristianos deberíamos estar completamente enfocados en lo que el Señor nos ha pedido hacer. Y ese día no ha de ser sorpresa para nosotros porque estaremos haciendo la comisión que el Señor nos dejó para hacer mientras Él vuelve. Miren el contraste una vez más. Aquellos que participan de la noche, en la noche se embriagan, en la noche duermen, se embriagan, descuidan realmente su caminar con el Señor, pero nosotros los cristianos somos del día, debemos andar sobrios, vestidos con la coraza de fe, de amor, con la esperanza de salvación, como yelmo. Hay una diferencia sustancial en la manera en que vive un cristiano y en la manera en que vive una persona que no lo es. Y eso debería animarnos en nuestro caminar con el Señor. ¿Saben que una de las mentiras más grandes que se ha filtrado en muchas iglesias es pensar que entre más se parezca la iglesia al mundo, más lo va a alcanzar? Pero resulta que la luz y las tinieblas son totalmente opuestas. Si la iglesia trata de parecerse más al mundo, lo que está haciendo es, de alguna manera, convertirse en tinieblas. Y eso no va a ayudar. Lo que la gente necesita es la luz del Evangelio. Necesita que seamos radicalmente diferentes, porque eso sí les va a impactar. Cuando una persona ve a un cristiano sufriendo, por ejemplo, porque vivimos en un mundo donde todo el mundo sufre, es parte de este mundo caído. Cuando las personas ven que el cristiano puede sufrir con gozo, bueno, pero ¿qué tiene él? ¿Está loco? ¿Cómo puede estar gozándose si está enfermo? ¿Cómo puede estar cantando alabanzas si lo metieron a la cárcel? Como le pasó a los apóstoles. ¿Cómo puede él estar gozoso si tiene la situación financiera terrible? Lo van a echar de la casa porque no ha podido pagar. ¿Cómo puede tener el gozo? ¿De dónde sale eso? Cuando el mundo ve eso y ve la diferencia de cómo ellos cuando sufren son destruidos, caen en depresión, en ansiedad, en estrés, cuando ellos son derrotados por el sufrimiento y ven a un cristiano sufriendo gozoso, eso les va a llamar la atención. Y se van a preguntar, ¿cómo puede tener el gozo? Yo quiero saber. Y es la oportunidad perfecta para evangelizarles y para hablarles de la luz que alumbró nuestros corazones y que puede alumbrar también el corazón de ellos. Entonces debemos ser ontológicamente diferentes, en esencia diferentes a este mundo. Y debemos buscar que esa diferencia sea propicia para que prediquemos el Evangelio. Con lo que hay en la parte de razona. Si las tinieblas son disipadas por la luz, y eso podemos notarlo, si apagamos todas estas luces, está 100% oscuro el salón, pero prendemos una, inmediatamente las tinieblas se disipan, ¿cierto? Entonces, ¿no sería coherente que los creyentes, en vez de quejarse por el aparente avance de las tinieblas, se esforzaran más por ser luz en todas las áreas de nuestra sociedad? Mucha gente que dice, esta juventud de hoy en día es terrible. Es que tiempo atrás por lo menos se escondían los marihuaneros en los parques. Ahora lo hacen ahí de frente. Es que son
terribles. La generación está mal, perversa. Pero ¿saben que esas tinieblas se disipan con la luz del Evangelio? ¿Qué tal si tú vas y le predicas a los marihuaneros? ¿Qué tal si tú vas y les compartes a esa área que tú ves que hay tinieblas? ¿Qué tal si tú te esfuerzas en ser luz allá? Es que hay mucha delincuencia en Bucaramanga. Bueno, ¿qué tal si vas a las misiones urbanas con nosotros y vamos a la cárcel y le predicamos a esos delincuentes? No sabemos si el Señor pueda convertir parte de esa oscuridad que hay en Bucaramanga en luz, así como lo hizo un día con nosotros. Es fácil ver el problema de este mundo y quejarnos. Es que esta sociedad, es que en mis tiempos era mejor. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Si somos nosotros los que estamos llamados a hacer luz, si somos nosotros los que tenemos en nuestra boca y en nuestros labios la posibilidad de predicar el Evangelio que transforma vidas, que convierte aún al corazón más duro e incrédulo, lo puede convertir en un corazón de carne que sirva al Señor. Con lo que hay la pasividad cristiana en el mandato de ir y hacer discípulos ha causado gran parte de la degradación moral de nuestra sociedad. Como cristianos tenemos un mandato cultural. Los que deberían enseñar a las naciones son los cristianos. Deberíamos ser nosotros los que estamos enseñando, discipulando a las naciones, enseñando todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Pero ser pasivos en eso trae consecuencias. Y es lo que estamos viendo tristemente en nuestra sociedad. Porque si la luz no está siendo luz, o los que están llamados a ser luz no están viviendo conforme al llamado de Dios, pues las tinieblas empiezan a avanzar. Y parte de la degradación moral que hay en nuestra sociedad, en parte es culpa de nosotros. Es culpa de que cristianos no han hecho la gran comisión, no han sido luz en sus lugares de trabajo, no han sido luz en las áreas donde Dios les ha colocado. Y eso debería realmente retarnos a ser luz en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, en cada oportunidad que el Señor nos concede, que podamos predicar el Evangelio de salvación. Hechos capítulo 26, vamos a ver al apóstol Pablo precisamente siendo luz con un gobernante. ¿Recuerdan la historia del rey Agripa? Al apóstol Pablo no le dio temor hablarle, predicarle el Evangelio. Era un hombre en un cargo incluso superior al de un presidente, porque un rey tiene pues más poder y más privilegios que un presidente. Pero el apóstol Pablo le habló y vamos a ver precisamente que el apóstol Pablo le contó su testimonio para que él viera cómo si Dios lo había convertido a él, que era un asesino de cristianos, también lo podía convertir al rey Agripa si él se arrepentía. Hechos capítulo 26, versículos del 12 al 18. Dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Hasta ahí? Hasta el 18. Y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Tremendo eso, ¿no? Esto es algo que el apóstol Pablo le está contando a un rey, una persona que tiene un cargo de eminencia, y le está diciendo precisamente cómo fue su conversión, porque Pablo era un perseguidor de cristianos.
Y un día se le apareció la luz verdadera. Se le apareció Cristo Jesús. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde ese momento Saulo fue transformado. Es como si el cuarto de Saulo estuviera totalmente oscuro y de repente alguien con un interruptor hubiese prendido la luz, y ahora Saulo es otra persona. Ahora Saulo dice: bueno, voy a vivir para ti. Ahora voy a predicar el mensaje de aquellos a quienes yo estaba matando. El mismo mensaje. Voy a ir y voy a predicarlo porque es el mensaje que ahora entiendo y que me ha transformado. Entonces, cristiano, predica la luz del que te salvó. Predica la luz del que te salvó. Así como el Señor un día tuvo misericordia de nuestras vidas, así como Él encendió el interruptor, si queremos verlo de esa manera, de nuestras almas para que le viéramos a Él, para que le conociéramos, de la misma manera ahora estamos llamados a ir y predicar a toda criatura el evangelio de salvación, para que más personas puedan pasar de las tinieblas a la luz. Ese fue el propósito que Jesús le dio a Pablo. Saben que no hay realmente ninguna otra razón de peso para que nosotros estemos acá. Si el propósito de Dios con nuestras vidas, con nuestra existencia, fuese simplemente salvarnos, pues cuando Dios nos salvó nos hubiese llevado inmediatamente. Ya logré el objetivo, entraron al cielo. Pero no, Él nos ha dejado acá. Y realmente la única razón de peso por la cual estamos acá es para que hagamos su obra. Para nada más. ¿De qué vale vivir acá en la tierra, acumular tesoros que se van a quedar aquí en la tierra al fin? Eso no tiene sentido. ¿De qué vale pagar bien nuestras cuentas, ser buenos ciudadanos, hacer ejercicio, vivir vidas saludables, gozarnos 80, 90 años y al final partir de este mundo sin Dios? ¿Para qué? La única razón realmente por la cual el Señor deja a los cristianos en la tierra es porque quiere que seamos luz. Es porque quiere que seamos un testimonio vivo de su gracia, que podamos testificar, así como el apóstol Pablo: el Dios que me transformó a mí también te puede transformar a ti. El Dios que me pasó de las tinieblas a su luz admirable es el Dios que también te puede convertir. Y eso debería ser parte de nuestro anhelo, estar buscando qué personas ha puesto Dios a mi alrededor. Sabes que no es casualidad que tú estés en la universidad que estés, o que estés en la carrera que estás, o que estés en el barrio en el que estás. No es casualidad, Dios te ha puesto ahí. No es casualidad que tú trabajes en la empresa que trabajas. No es casualidad que tengas los compañeros de trabajo que tienes. Y deberías marcar una diferencia. Deberías esforzarte, así como el apóstol Pablo, por predicarles acerca de esa luz que un día te salvó. Dice Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Tremendo eso, ¿no? Nótese que está diciendo específicamente que la luz no se puede esconder. El cristiano no debería ocultar que es cristiano. El cristiano debería poder abiertamente hablar de que es cristiano, y no solamente hablarlo de labios para afuera, vivirlo, que sea una realidad, que los que están a su alrededor puedan ser impactados, puedan ser influenciados, y que de esa manera cada oportunidad que él tenga pueda predicar acerca de la luz del evangelio, de la luz que un día nos salvó, que un día nos rescató.
Realmente la única razón por la que estamos respirando hoy es porque todavía tenemos una tarea acá en la tierra. Y es que seamos luz, que seamos esencialmente diferentes a este mundo y que les prediquemos acerca de la verdad de Dios. Coloqué ahí una frase para meditar: por muy profundas que sean las tinieblas en este mundo caído, la luz del amor y la verdad de Dios vencen todo pecado. Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Si algo podemos aprender de este atributo de Dios, de que Él es luz, es que debemos predicarlo. Debemos predicar a Dios, porque el mundo está en tinieblas, porque el mundo necesita con urgencia experimentar claridad en sus vidas, experimentar dirección, experimentar seguridad de caminar con Dios. Y eso solamente lo pueden encontrar a través de una relación con Él. Coloqué en la parte de atrás de la hojita algunas actividades de profundización. Hay una prédica que se llama Si andamos en luz, que está basado precisamente en el texto base de la enseñanza de hoy del pastor David Barceló. Y también les compartí otra prédica que se llama Cuando la luz confronta las tinieblas, del pastor Sugel Michelén. Entonces pueden mirar ahí ambos videos y luego escribir en el recuadro las principales enseñanzas y aplicaciones de los mismos. También como actividad número 2 les compartí un artículo que se llama La luz del mundo, del Ministerio de Coalición por el Evangelio. Pueden leerlo y meditar en cómo la luz de Cristo es la única que puede vencer las tinieblas predominantes en este mundo caído. Es muy importante, hermanos. Realmente cuando vemos que la maldad ha crecido, cuando vemos la iniquidad, el descaro, porque también es evidente el descaro al que ha llegado el mundo o la sociedad en la que estamos, eso debería ser un estimulante. Necesitamos ser luz, necesitamos hacer la obra que el Señor nos ha mandado a hacer, porque solamente la luz puede disipar las tinieblas. Actividad número 3, coloqué a manera de introspección personal: ¿cómo impacta tu vida devocional meditar en que Dios es luz y necesitas de su constante dirección para poder caminar en este mundo de tinieblas? Este mundo, como lo describe la Biblia, está en tinieblas. Un cristiano necesita la luz de Cristo, la luz de la palabra de Dios para poder caminar. Si no, se va a tropezar. Por eso deberíamos buscar cada vez más crecer en dependencia a nuestro Dios. También coloqué ahí: estás viviendo de tal manera que te esfuerzas por ser luz, aún sabiendo que eso implica el rechazo o la incomodidad de los que aún viven en tinieblas. ¿Estás preparado para sufrir? ¿Estás preparado para ser perseguido, burlado, vituperado? Porque es el efecto de la luz para aquellos que están en las tinieblas, para aquellos que aman las tinieblas. Cuando una persona está ahí, le va a incomodar que tú seas luz. ¿Estás preparado para eso? Y te estás esforzando también para que suceda, para que tú puedas ser luz. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que Él nos ayude a poder aplicar este atributo, esta cualidad suya de que Él es un Dios de luz. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre la enseñanza de hoy. Que Dios es luz. Está claro como la luz, sí. Bueno, entonces, ¿cómo? Está así, claro como la luz y el agua. Bueno, entonces vamos a orar y a pedirle al Señor. Realmente esto es algo que más que, pues sí, es claro realmente, y más que tenerlo en nuestra mente, debemos pedirle al Señor que sea una realidad en nuestros corazones y en nuestras vidas, que busquemos realmente vivir y andar en la luz como hijos de luz que somos. Entonces, oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que es luz precisamente para nuestras vidas. Gracias porque tu palabra nos muestra que tú eres un Dios de luz. Eres un Dios, Señor, que trae claridad a nuestras vidas, que cuando estábamos viviendo en este mundo oscuro, en este mundo de tinieblas, cuando estábamos viviendo sin ti, simplemente, Señor, estábamos corriendo peligro, estábamos tropezando,
estábamos viviendo en temor todo el tiempo, porque las tinieblas no traen seguridad a nadie. Las tinieblas solo pueden traer temor a nuestras vidas. Padre, gracias porque un día, Señor, nos viste en esa condición y nos alumbraste con el Evangelio. Nos alumbraste con la obra consumada de Cristo en la cruz, y ahora por tu gracia y solo por tu gracia podemos vivir en este mundo como hijos de luz, como personas que reconocen que te necesitan en nuestras propias vidas, Señor. No podemos caminar en este mundo de tinieblas sin ti. Ayúdanos, Señor, a huir de la autosuficiencia, a huir de pensar que podemos hacer algo sin ti. Por el contrario, Señor, que viendo las tinieblas que hay en este mundo, corramos a ti, buscando de tu dirección, buscando de tu claridad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder ver con la luz que viene de ti, poder ver nuestro pecado para que nos arrepintamos, para que te busquemos, para que si hay personas aquí que han estado de pronto tratando de ocultar esa luz, tratando de no incomodar a este mundo de tinieblas, Padre, que esta palabra pueda traerle convicción a su vida y pueda ayudarle a ser luz como tú quieres que sea luz si es un hijo tuyo. Padre, que tú seas glorificado en nuestras vidas, que nos ayudes a ser intencionales en cumplir con ese mandato cultural que tú nos has dado de ir y hacer discípulos a las naciones. Que tú coloques en nuestro corazón el querer como el hacer según tu buena voluntad, para que vayamos, para que seamos luz, para que podamos ser un verdadero faro, como es el nombre de nuestra iglesia, que podamos predicar a toda criatura, que podamos ser libres, Señor, de la sangre de las personas que nos rodean, sabiendo que les hemos compartido el Evangelio y que ya está en ellos la decisión de si creen en ti o no, Dios. Padre, que seas tú obrando en nuestros corazones, llevándonos a aplicar lo que hemos estudiado en esta noche, Señor. Oramos para que solo tú, Señor, seas exaltado por medio de la aplicación de los principios que hemos aprendido en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.